Hola, yo soy Pri. Yo soy Ari y esto es En Libertad. Estamos demasiado emocionadas porque ya este es nuestro cuarto episodio. Las primeras 3 historias realmente bastante conmovedoras, no, para hacer una recapitulación, ¿verdad? Recuerden, tuvimos 3 historias de fe, una historia de salud, una historia, otra también de salud, pero más enfocada en la mamita de esta persona. Si no la han visto, vayan a verla. Por favor. Y una historia más de una amiga, ¿verdad? De nosotros, pues, que es mamá joven. Sí. Entonces son nuestras 3 historias de la primera temporada. Iniciamos la segunda temporada. Voy a insertar aquí aplausos. Y la tenemos con una gran invitada. Nati es nuestra invitada para este cuarto episodio. Aplausos otra vez. Y Nati, bienvenida. Gracias, Bienvenida gracias, a que nos contes tu historia en libertad, con toda la paz, con todo el amor, y queremos conocerte, queremos escucharte. Entonces, si querés contarnos primero quién es Nati, porque aunque aquí donde ustedes ven, yo tampoco conozco a Nati. Y yo la conocí hace una semana, así que vamos a conocer a Nati hoy. Soy Nati. Tengo ahorita 33 años, la de Jesús, están chiquillos. Yo creo que soy una persona muy como un libro en blanco, o sea, no sé, como que tengo la facilidad de poder abrirme, poder como ser yo con la gente, ¿verdad? Aunque eso también ha hecho que me lleve mis golpes duros de la vida, porque no todas las personas saben o sabemos, pues como, ¿verdad? Sí, valorar y cuidar eso de los demás. Exacto, de los demás. Pero bueno, me gusta mucho la creatividad. En mis redes salgo como Nati's Magic, entonces me molesta mucho por eso. Ya le vamos a decir aquí en el episodio Nati's Magic. Nati's Magic. Pero nada, disfruto mucho como, o sea, he aprendido a disfrutar el hoy y lo que estoy viviendo, que eso me ha costado mucho. De profesión soy maestra de preescolar, licenciada en educación preescolar, y actualmente mi trabajo es un poco raro. Soy agente Disney y Universal certificada, entonces. Por eso el Magic. Por eso, sí, pero o sea, ha sido ya, no sé, tengo mucho tiempo como del Magic. Me gusta mucho la escarcha y esas cosas así, los colores. Entonces, por ahí va también como mi nombre. Antes me llamaba Teacher's Magic por ser teacher. Pero luego, cool, cuando ya dejé de trabajar en esto, entonces yo dije, no, ya no puedo seguir saliendo como teacher, ¿verdad? Tengo que cambiaron. Entonces, di mi nombre, Nati's Magic. Normalmente la gente empieza como de atrás hacia adelante, empiezan a contarnos qué han hecho, qué ha sido de sus vidas, pero no sé si con vos empezamos actualmente, o sea, ¿qué está haciendo Nati ahorita? ¿En qué gastas tu tiempo? No sé, ¿qué estás haciendo? Bueno, actualmente esto, como agente, pero también hay una parte de creatividad que estoy como fomentando mucho. Esta semana lancé mi primer paquete de stickers, que lo vengo haciendo desde enero. O sea, como en realidad lo venía postergando porque creo que hay mucho miedo cuando uno va a hacer algo nuevo, ¿verdad? Y cómo la gente va a reaccionar y todo. O sea, y ahora venía viendo la publicación y yo decía, no puedo creer que ese post haya llegado a 200 y resto de personas, o sea, por lo menos en reacciones, digamos. Y yo, bueno, Dios, es que Dios es Dios. Hay que dejarlo ser, nada que hacer. Entonces, digamos, quien soy hoy, definitivamente, es por todo lo que he vivido, ¿verdad? Entonces. Y la pregunta del millón, ¿qué has vivido? Ok. Aquí es donde salen las talleras. Saquen todos sus Kleenex, por favor. No, voy a tratar de hablarlo muy en paz. Mi familia es de clase media, ¿verdad? Media baja, digamos. Nosotros vivíamos desamparados. Desamparados de San José. De San José, ajá. Y como a los 8 o 9 años nos tuvimos que ir a vivir a Heredia. Bueno, fue más que todo una decisión de mi mamá y mi papá también, obviamente, pero mami nació en Limón, entonces ella creció en la playa, creció corriendo en la calle, jugando con sus amigos, y nosotros pues ahí en Desampa no teníamos esa opción, ¿verdad? Era muy complicado. Entonces ella quería que mi hermano y yo pudiéramos vivir esa libertad de poder tener amigos y salir a jugar a la calle, así, ¿verdad? Qué lindo. Entonces
eso hizo que nos fuéramos a vivir a Heredia. Pero estando ahí, yo vivo una situación de abuso sexual. Entonces, ahí es donde ya empieza como, ¿verdad? Mi historia, que de hecho eso lo viví muy en silencio también, porque no lo conversé hasta ya grande, o sea, hasta cuando ya estuve en la universidad, por lo menos con mi familia. ¿Y en qué pasó cuando estabas adolescente? Estaba pequeña. Niña. Tenía 8, 9 años. Fueron varias veces. A ver, yo empiezo, de hecho tomo una decisión que yo ahora adulta digo, qué impresionante el niño, ¿verdad? O sea, cómo puede tomar ese tipo de decisiones sin saber, ajá, sí. Exacto, digamos. Pero bueno, ahí empieza el tema de mi sobrepeso. Yo decido querer engordar, porque según la sociedad, ¿verdad? Ser gordo es sinónimo de ser feo, y entonces, según yo, siendo gorda iba a dejar de pasar. Entonces, también me acuerdo que para una Navidad íbamos a comprar la ropa de Navidad, ¿verdad? Y mi papá nos lleva ahí a una tienda muy famosa. Entonces, yo me fui al sector de hombres y yo empecé a pedir ropa de hombre. Y como mi papá, ¿verdad? Mi mamá no pudo ir esa vez con nosotros, entonces mi papá solo pagó. Y yo me acuerdo que mami estaba tan brava porque mi ropa era horrible que era, o sea, era un escudo que yo estaba poniendo. Aquí tal vez me gustaría hacer como una pausa para empezar a invitar, ¿verdad? A todos y todas las que nos escuchan y que sí han pasado por esta primera situación, porque creo que Nati nos va a contar varias situaciones de su vida. Esta primera situación, ¿verdad? Pasa mucho en la niñez, pasa también mucho en la adolescencia grande, pero mucho pasa de esta parte de que sí, nos damos cuenta los demás hasta que ya están grandes. Entonces, como para que tal vez ya empezar a sentir ese abracito al corazón de, hey, otras personas también lo vivieron. Sí, lo viven, claro. Y también tuvieron ese escudo, ¿verdad? Entonces, tal vez ahora cuando Nati dice, es que yo lo hice al propio, o sea, yo elegí esto al propio para que no me lo hicieran, entonces yo los invito a pensar cuáles son sus escudos y qué están haciendo ahorita ustedes para afrontar las situaciones y decir, ok, esto... Sí, lo estoy usando para poner un muro entre lo que está pasando. No, súper, Ari, porque digamos, a ver, justo, o sea, yo en ese momento, siendo una niña, yo no lo conversaba con nadie, ¿verdad? O sea, yo ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando, que esa es mi forma, pues, de reaccionar, ¿verdad? De poder defenderme, digamos. Bueno, deja de pasar, yo empiezo a conocer, ¿verdad? Que es el tema de la sexualidad. Y entonces yo empiezo como a hacer pues una revisión de mi vida, ¿verdad? Ok, empiezo como a conectar muchas cosas, claro. Me acuerdo que justo recibíamos una clase en la escuela de Dare, no sé si lo recibieron, también estoy muy vieja. Los que estamos viejitos, sí. Yo no, pero... Okay. Bueno, que se supone que en esta clase pues llegaba una persona y le daba a uno como, bueno, mira, lo que son las drogas, qué es el abuso sexual, que es verdad, todas estas cuestiones. Entonces, yo me acuerdo que yo me acerqué a esa persona y yo le dije, es que vieras que yo creo que, y me dijo, ¿estás segura? O sea, puede ser como nada más que le estás haciendo cariño. Y yo, tenés razón. O sea, esa fue la primera barrera que yo sentí de, no, me estoy equivocando yo, ¿verdad? Entonces, otra vez, el silencio. Cuando ya entró en la adolescencia y bueno, o sea, no, sí tenía razón de lo que estaba pasando, de lo que había pasado, entonces ya ahí sí lo converso, pero con mis líderes de pastoral juvenil. Entre esos, uno de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, yo sí le digo como que... A ver, que yo quiero mantenerlo en silencio, porque... Nati, perdón, y a este punto tus papás aún no sabían nada. No sabían nada. De hecho, a mí me empiezan a dar crisis de ansiedad y ataques de pánico y pues obviamente, a ver, en su ignorancia pensaban que simplemente yo era muy malcriada, ¿verdad? Y obviamente no los culpo ni nada, o sea, yo creo que cualquier persona no entiende qué es lo que está pasando, ve a sus hijos reaccionar así. Sí, ellos ni se imaginaban lo que había detrás. Exacto, por supuesto. Nada. Entonces, bueno, yo igual converso con ellos, pues con los líderes de Pastoral Juvenil y yo les digo, no quiero que se hable nada. Porque yo también todavía sentía como ese susto de me estaré equivocando o no me estaré equivocando, ¿verdad? Bueno,
eso también, ahí viene como el otro tema, eso hizo que a mí me costara mucho tener pareja. Claro. Porque yo tenía un susto de que me diera la mano, un susto como del una primer beso. Ajá, o sea, pues no es como que, a ver, es muy feo, pero uno llega a pensar que me van a hacer lo mismo, claro, ¿verdad? Sí. Y obviamente la intención de la otra persona nunca era esa, pero ese era como el susto. Sí. Entonces, bueno, cuando ya yo entro a la universidad y yo decido estudiar educación preescolar, de hecho, decido estudiar eso porque yo quería ayudar a los niños. Eso era lo que yo pensaba. Yo quería ayudar a los niños y tal vez como esa ayuda que yo no recibí en mi momento, ¿verdad? Sí, vos poder dársela a ellos. Entonces, empiezo a estudiar educación. En una clase de psicología del niño nos dan un taller de abuso sexual en niños. Y el profe empieza a explicar las reacciones que puede tener un niño cuando se hace adulto que nunca ha recibido terapia psicológica, ¿verdad? Y claro, yo me vi, o sea, reflejada ahí. 100% identificada. Yo estaba hablando de mí, lee mis diarios. Entonces, o sea, pero obviamente en ese momento hubo un choque emocional gigante que yo ni siquiera pude terminar la clase y salí espantada de la clase. Me topé a otra profesora, me pregunta qué me pasa y entonces yo, en un ataque de pánico que tenía tiempo de no vivirlo, ella me mete en una clase y me dice, Nati, relájese, ¿qué pasa? Y ya yo exploté en llanto a contarle todo y entonces me acuerdo que lo primero que me dice es, tiene que hablar con su familia. Y yo, ok, tengo que hablar con mi familia. Qué fuerte, o sea, qué susto, nervios y supongo que esta duda de me van a entender, me van a juzgar, me van a rechazar, me van a cuestionar si lo que yo les estoy diciendo pasó o no pasó. A mí lo que más me dolía era pensar en el dolor de ellos, sinceramente. Eso era como lo que yo decía, voy a quebrarle la vida. Sí. Pero bueno, entendí que tenía que hacerlo. Sí. Yo ya había pasado un proceso de perdón hacia esa persona, de verdad, o sea, sí, muy, muy de corazón. Yo ya había pasado. Pastoral juvenil, digamos, en acompañamiento. Sí, justo, ajá. O sea, fue full de pasto, digamos, de poder perdonar, de poder sanar esa parte espiritual. Pero ahora tocaba conmigo. Entonces, bueno, lo conversé con mi familia, entendieron muchas cosas, que no era que Natalia era muy mal criada, sino que tenía estos tipos de ataques de ansiedad y pánico. ¿Saben que acá también creo, yo pues si fuera papá, ¿verdad? Con mis interrogantes no, porque, digamos, sos la segunda persona que yo pienso o conozco y que mezcla esta parte de una situación así con una reacción de malcriada, ¿verdad? Entonces ahora yo pienso como siempre a los adolescentes y también, ¿verdad? Tú no que trabajas en pastoral o que tiene muchos adolescentes, bueno, yo no tengo 0 adolescentes a cargo, ¿verdad? Pero que tiene alrededor, uno a veces solo juzga y dice, la aborrecencia, como dice todo el mundo, pero ¿por qué nunca nos detenemos a preguntarle a la persona, hey, pasa algo, ¿verdad? Y hasta ahorita que vos lo estás diciendo de nuevo, yo dije, claro, claramente yo no soy psicóloga ni tengo psicólogos alrededor, entonces yo nunca lo había pensado, pero dije, claro, ¿por qué nunca nos detenemos a pensar eso, a preguntarle? Sí, o hasta los mismos papás, o sea, ¿qué le pasa a este chiquito que de la nada se está comportando así? Mala crianza, ¿verdad? O en los adolescentes, que es todavía mucho más heavy este tema como de la conducta y el comportamiento, ¿verdad? Y hasta uno que no tenga hijos, ¿verdad? Una persona que es más como odiosa o cae mal o que habla de una forma más grosera y la reacción instantánea de uno es la de juzgar, ¿verdad? Como muy... ¿verdad? Sí. Yo no quiero hablarle a esa persona porque qué cae mal, o qué grosero, qué insoportable, sin imaginarse lo que está viviendo. Que puede ser cualquier cosa que lo detona. Sí. Justo, yo creo que por eso fue, bueno, y en Pastoral Juvenil tuve también la oportunidad de trabajar con jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Entonces, yo entendía, o sea, igual en mi silencio, yo entendía muchas cosas de sus actitudes, de sus decisiones, ¿verdad? Y era como, hey, no, es que hay que sentarse a escuchar qué es lo que está pasando. Bueno, primero si quiere contarlo, ¿verdad? Sí. Y después, ok, si no quiere contarlo, se respeta, pero se acompaña. O sea, para eso está un líder de Pastor Juvenil. Sí. Entonces, bueno. Ese es un temazo casi que para otro episodio. Sí, no tira. Bueno, entonces la cosa es que ya, pues listo, yo empiezo a entender que ocupo ayuda.
en ese momento a nivel económico era muy complicado poder pagar un psicólogo, entonces lo que empiezo a recibir es una guía espiritual, pero un poco más ya de alguna forma como a la parte psicológica. Y aparece mi primer novio, ¿verdad? Entonces, claro, cuando él aparece, yo... ¿Pero era de PJ, de la iglesia? Sí, yo lo conocí en Pastora Juvenil. Él me entendió mucho, o sea, mi relación, bueno, duró 11 años. Vos le contaste, digamos, iniciaste de una vez. Sí, yo creo que, a ver, para las personas, bueno, por lo menos es mi perspectiva, ¿verdad? Pero creo que para las personas que hemos vivido estas cosas y vamos a tener una pareja, es importante, como en su momento, cuando uno ya sienta pues la confianza, poder contarle esto, ¿verdad? Porque hay reacciones que uno tiene que no sabe, o sea, o que no lo hace a propósito, ¿verdad? Sí. Entonces, la otra persona puede sentir que hay una mala intención y no es así. Entonces, ya también entendiendo la situación que uno ha pasado, pues puede comprender. Ajá. Entonces, igual, digamos, yo sé que eso pues es un poco duro, pero si la persona no quiere estar con alguien que ha pasado eso, tiene todo el derecho de, ¿verdad? De no estar ahí. Entonces, porque de hecho lo conversaba estos días con una amiga y ella me decía, es que yo creo como que eso no tiene cura. Y yo, exacto, o sea, una persona que ha vivido un abuso sexual no tiene cura, eso es algo que va a estar toda su vida. Pero bueno, o sea, hay formas de controlarlo. Ajá. Sí. Entonces, digna. Creo que sí era importante, digamos. Bueno, entonces mi relación de pareja estuvo, o sea, para mí fue algo bellísimo, fue algo maravilloso. Terminó y lamentablemente no terminó de la mejor forma, pero bueno, eso también me ha ayudado a entender muchas cosas de mí misma, ¿verdad? Entonces aquí entro el otro tema, de noviazgo. Porque justo, a ver, esa herida que no se cierra, que queda esa cicatriz tan grande, ¿verdad? Si la otra persona o uno mismo no sabe cuidarla, entonces la herida se puede volver a abrir. Y hacerse fue lo que más grande, incluso de lo que inicialmente era. Eso fue lo que a mí me pasó, ¿verdad? Mi herida se volvió a abrir. Y se volvió a abrir y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y esto fue hace como ya 2 años, más o menos. Entonces, empiezo a caer en una depresión, ¿verdad? ¿En ese punto todavía no ibas al psicólogo? Ok, sí. Estuve yendo al psicólogo como 1 año, más o menos, y me dio de alta. Okay. Entonces, yo ya tenía mucho tiempo de no ir a la psicóloga. O sea, eso había pasado, no sé, en el 2013, 14, cuando yo había ya podido ir a donde una psicóloga, pero eso duró como 1 año y me dio de alta y todo bien, pero bueno, me pasa esta situación y entonces yo vuelvo ¿verdad? Como a caer, porque esa herida se vuelve a abrir, porque claro, la autoestima, digamos, a mí el bajar de peso ha sido todo un tema, es algo que a mí casi nunca me gusta hablar, porque yo creo que cada, ¿verdad? Cada cuerpo, cada persona lleva su historia y todo lo demás, pero bueno, entonces, pero bajar de peso para mí ha sido siempre como un mito, ¿verdad? Yo estuve un tiempo haciendo una famosa dieta, bajé muchos kilos, pero tuve un efecto rebote porque resulta que la dieta me estaba afectando, yo tuve piedras en la vesícula, entonces me provocó que se me crearan piedras en la no vesícula que ya no tengo, digamos. Entonces, tuve que dejarla y me estaba ayudando, o sea, en cuanto a bajar de peso, pero no tuve que dejarla, entonces, ok, ahora el tema de hacer ejercicio, pero yo quería, a ver, cuando yo tengo como una resistencia a eso, digamos, de si yo voy a hacer ejercicio, yo quiero hacerlo por mí, ¿verdad? Pero en ese momento, justo como había pasado el tema de mi ruptura, yo no lo estaba haciendo por mí, yo lo estaba haciendo por la otra persona, porque yo quería volver a agradarle a la otra persona. Entonces, creo que ahí fue donde hubo, o sea, una muy mala decisión. Sí. Porque, claro, yo lo hacía y yo lloraba, o sea, yo estaba haciendo ejercicio y yo lloraba. Y al final terminaba tan agobiada, tanto físicamente como mentalmente, que era como volver a meterme en el hueco de la depresión, ¿verdad? Sí, en lugar de ayudar, más bien te está hundiendo más. Exacto. Entonces, decidí que tenía que parar. Y lo decidí porque se me dio la oportunidad de ir a la JMJ como voluntaria. Entonces del 2000 o del año pasado. Fue mi primera JMJ
Y yo, o sea, a pesar de todo lo que había estado pasando, yo me había vuelto a encontrar con Dios, porque eso fue otra cosa que yo creo que en mi relación anterior nos lastimó, que nos alejamos mucho de Dios, o sea, tanto personalmente como de pareja. Entonces, yo ya no iba a misa, yo tenía como 2 años de no ir a misa, y que si iba era en Semana Santa, porque íbamos a ver las procesiones, o sea, y ya, digamos, y a mí no me hacía falta. Entonces, claro. Pero en realidad sí. Claro, sí, sí. Fondo, o sea, sí. a ver, exacto, sí, digamos, O sea, en según tu yo. interior te hacía falta, pero todo bien, digamos. Exacto. Entonces, pasas toda la ruptura y claro, yo me veo en aquel desierto y no, lo único que yo sabía que podía ayudarme era Dios. Sí, que, entonces, que había estado ahí todo ese tiempo y era que él. seguía estando ahí esperándote. Era él. Uy, Sí. de hecho, perdón si hago un spoiler, pero ayer estábamos viendo The Chosen y hay una parte, voy a tratar que no sea un spoiler, en la que Tomás tiene un ataque de pánico. O sea, a mí, cuando yo lo vi, yo me vi. O sea, yo me vi y me quebré de una forma que entonces yo decía, o sea, qué impactante, digamos, porque tal vez uno no se ve en ese momento, ¿verdad? Y entonces llega una parte en la que Jesús lo abraza y yo me veía ahí. Abrazada por Jesús. O sea, y yo decía que lo come, que tenga que ser por medio, ¿verdad? De una película, digamos, Sí. que uno tenga que captar esa situación. Pero bueno, o sea, me vi, o sea, fue como una cunita, como un abracito, digamos. Sí, supongo yo de pensar que en cada ataque de pánico, o no hablemos de ataques de pánico, o sea, en cada situación que has vivido, el poder ver en la serie visualmente Sí. cómo Jesús está ahí abrazándolo, porque la verdad es que cuando uno la pasa mal, muchas veces en lo último, en lo que uno piensa es que, ay, aquí está Jesús abrazándome. Sí. O sea, a uno no le da la mente, no. el corazón, o digamos la fe incluso, para ver las cosas desde esa perspectiva. Exacto. Sí, sí, y de hecho Jesús lo abraza, se queda un ratito con él y después Juan se acerca y lo abraza. Entonces yo decía, qué impactante, porque es eso, o sea, es Jesús llega, me abraza y tal vez ya no es Jesús, ahora es Pri la que me abraza. Y también fue tu profesora de la U y también fue tu sí, familia. claro, y también fue claro. el de Dare no. Pero todos los demás, digamos, esos pequeños Jesuses que en el proceso te fueron abrazando hasta que lograste decir, ya. Identificarlo, fue él, en todas esas personas y en todos Sí, esos momentos sí. fue Jesús. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, justo a pesar del dolor que tal vez yo seguía sintiendo en ese momento, yo digo, no, o sea, si yo voy a ir a la JMJ, yo tengo que ir como voluntaria, o sea, yo tengo que ir a darle gracias a Dios, a ayudar. O sea, yo decía, bueno, tal vez ni nunca he estado en una, entonces no sé qué es lo que pasa realmente, pero no importa. Esto es lo que yo quiero, o sea, yo quiero darle gracias a Él y si esta es la forma en la que puedo hacerlo, entonces, bienvenido sea. Al inicio me rechazaron la solicitud. Para los que no saben, hay que hacer todo un proceso para poder ser voluntario. Sí. Y pues me rechazan la solicitud y yo dije, no, entonces no, o sea, no voy a ir. Ajá. Sí. Pero en junio, otro amigo, o sea, como que seguían poniendo como, ocupamos voluntarios. Y yo, o sea, ocupan voluntarios, pero me rechazan, ¿verdad? Entonces, ¿quién entiende? Ahí estaba hablando mi ego, porque yo decía, o sea, he estado toda mi vida metida en la iglesia también, que bueno, que sí, que me había alejado, digamos, pero, o sea, estaba toda mi vida metida en la iglesia y me rechazan una solicitud, digamos, bueno, ahí habló mi ego Al así. máximo. Y entonces este amigo me dice, Nati, ¿por qué no lo vuelve a intentar? Y yo, faltaba un mes, amigos, que fuera la JMJ. Y yo, bueno, está bien, lo vuelvo a intentar. Yo no tenía ni un 5, porque yo me había ido a vivir sola, ¿verdad? Dentro de mi dolor, yo considero que la opción es irme a vivir sola y me voy de la casa. Entonces también, bueno, eso fue, no lo hagan, amigos, ¿sí? Porque, o sea, yo creo que yo, no sé, tuve la misericordia de Dios, la verdad, porque en uno de esos momentos que yo estaba sola, a mí también me seguían dando estas crisis y yo no quería vivir más. Sí. Y eso fue, o sea, Dios a mí me detuvo, digamos. De hecho, cuando yo estaba en ese momento en mi apartamento llorando sola, o sea, tirada en el piso y que yo decía,
ya, o sea, yo ya no quiero vivir más. ¿Para qué estoy aquí? Ajá. Y uno piensa en hacerse daño, ¿verdad? Y yo lo que pensé fue, justo pensé en mi ex. Yo dije, o sea, si yo hago esto, lo mato a él también. Sí. O sea, lo mato. Lo mato a él, mato a mis papás, mato a mi hermano, mato a mi prima, o sea, y empecé a pensar en todas esas personas, menos en mí en ese momento. O sea, yo nada más dije, si yo hago esto, le hago daño a todos ellos. O sea, te tuviste por ellos. Por ellos. Básicamente. Entonces, bueno, pero eso, o sea, es completamente la misericordia de Dios ahí actuando. Y listo, bueno, y yo vivía sola y la plata apenas alcanzaba, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, vivir solo en Costa Rica, la verdad es que... Vivir en Costa Rica. Vivir en Costa Rica. Nacer en Costa Rica. Entonces, nada, y yo también, ¿verdad? En mi oración yo le dije a Dios, bueno, si me aceptan el voluntariado, usted me tiene que ayudar. Mándeme. A ver qué hacemos. Digamos, yo voy a hacer mi parte, pero obviamente necesito ahí su colaboración. A los 3 días me contestaron que me aceptaban la solicitud. Y yo, ¿y ahora? ¿Qué hago? Nati, pero qué loco con este tema de la providencia divina, porque yo debo admitir al 100% que a mí me cuesta demasiado confiar en Dios con ese tema. Uh-huh. Tal vez porque soy más picky como con esta parte del dinero. Pero yo no hubiera hecho eso. O sea, como decir, no tengo para, o tengo un poquito y me hace falta un montón más de dinero, y solo confío en Dios, y si Él me quiere ahí, no o sea, en otro tiempo yo tampoco hubiera querido. Digamos, pero yo ya estaba viviendo tantas cosas y Dios me había mostrado tantas cosas. Eso también era como un escape, supongo yo, como la luz al final del túnel. O sea, he pasado todo esto y tengo esta oportunidad de la iglesia, de Dios, con jóvenes. Para mí fue un regalo, digamos. Yo he aprendido a ver ese tipo de cosas como un regalo de la vida de Dios, de quien usted quiera. O sea, para mí eso fue un regalo. Porque, bueno, primero era la primera vez que iba a cruzar el charco. Yo nunca había ido a Europa. Y la verdad es que ni por aquí me pasaba. O sea, yo se lo veía tan lejano que o sea, yo ni siquiera me acordaba en ese momento también que iba a pasar eso. O sea, yo nada más decía, la JMJ, o sea, no pensaba en que iba a estar en Europa, no pensaba que iba a conocer otros países, que iba a ir a Portugal. En la vida había pensado ir a conocer Portugal. O sea, uno piensa en Europa y piensa en España, en Inglaterra, en París, digamos, sí. Pero nunca como, ¿verdad?, en otros países. Entonces, nada, o sea, yo dije, bueno, ok, se dio, empecemos. Claro, o sea, es creer en esa providencia, pero yo también tengo que poner de mi parte. Sí, obvio. Porque sí. No es como que me voy a quedar aquí sentada esperando que el abanico caiga. A que vuelen los billetes. Sino que yo también tenía que hacer. Entonces me puse a pintar. Cuadros, que a mí esto me encanta hacer ese tipo de cosas. Entonces me puse a pintar. Me acuerdo que también, o sea, hay nosotros les decimos las Marianitas. Son unas señoras y mujeres que hacemos un retiro una vez al año, y son como 200 personas, somos un montón. Entonces yo empecé a ofrecer mis pinturas también con ellas. Y una me escribió por aparte y me dice, Nati, pero ¿por qué no haces una rifa? O sea, entre nosotras, creo que es mejor, le va a salir mejor. Entonces yo, pues sí. A mí eso me da mucha vergüenza. Ahí también mi ego, digamos, a mí me da mucha vergüenza. Entonces yo decía, ay Dios, pero ¿y si nadie quiere comprar? ¿Y si no les gusta? ¿Y si aquí? ¿Y qué van a pensar? No se venden los números. Exacto. Sí. Bueno, de ahí nada, a mandarme. O sea, y entonces empezaron a ayudarme de una forma que tal vez me decían, te compro un número, y me pagaban 10. Y yo, ok, ¿cuáles números quiere? No, dame el que quieras, solo uno. Y yo, no, pero es que usted está pagando 10. No, es que quiero ayudarle con el resto. O a veces me llegaban simples y nadie me decía quién era. O sea, la gente me empezó a donar dinero. Uy, qué loco, a mí eso me parece... Fue impresionante. Ajá, y Dios, digamos, puro amor. No me reten. Exacto. Entonces, bueno, se dio, pude estar allá. Y hay un antes y un después, ¿verdad? De hecho, yo ya había dejado de trabajar como maestra. Yo había trabajado 10 años en docencia. Y en enero del 2020 había renunciado para dedicarme a trabajar con una amiga. Y ya como que en ese momento yo... Iba a preguntar, sí, a trabajar con una amiga, ya ahí sí como agente de viajes. En temas de viajes, Disney. sí. Okay.
Y entonces, pero estando ahí en la JMJ, como que, no sé, bueno, a mí me pasó, uno empieza a analizar si lo que está haciendo en la vida es lo que Dios quiere que uno haga. Entonces, yo, o sea, también entendía que uno no puede huir del mundo, ¿verdad? Ese es el mundo, digamos. Entonces yo estaba como en este dilema, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiero yo? En fin, bueno. Estando ahí, sí me pasa que esta herida de pareja, ¿verdad? De que yo siempre había anhelado una familia, de que yo siempre he querido ser mamá, o sea, así se mostró. Como, no sé, como tocar esta jarra, ¿verdad? Entonces recuerdo que estábamos en el Vía Crucis y a mí, vea, justo, o sea, ojo Dios, ¿verdad? Porque, ok, me voy como voluntaria y yo sabía que a mí me podían o sea, me podían poner a trabajar hasta en el baño de no sé quién, ¿verdad? Y yo de obviamente tenía que aceptar lo que viniera. Entonces, no, Dios dice, ok, te voy a poner en los eventos centrales. O sea, yo pude estar en los eventos centrales. Entonces, yo estaba en el puro centro de todos los eventos, además de trabajando, viviéndolo. Y yo, esto es solo Dios. Sí. O sea, no hay otra explicación. Entonces, estaba en el Vía Crucis y me acuerdo que hubo una parte de una representación como de María alzando un bebé. Entonces, había un montón de mujeres, ¿verdad?, que estaban como haciendo una coreografía y todas hicieron esta posición de alzar un bebé. Cuando yo vi eso, me quebré. Porque yo decía, bueno, ya tenía, todavía tenía 32 años. Tenía 32 años. ¿Verdad? Todo esto que la sociedad te dice, ya estás muy grande, te va a costar ser mamá, no aparece nadie. No tenías pareja. Exacto. Entonces, empiezo a darle, ¿verdad? Y ya empiezo a llorar y a sentirme mal. Y es como, no. No, o sea, a ver, hay que hablarlo. Entonces recuerdo que para ese momento había hecho un amigo y entonces yo le escribí, ¿dónde está? Él es psicólogo, entonces yo ocupo su ayuda. Entonces me dice, estoy aquí en la carpa de no sé qué, pero ¿estás bien? Y yo, no, la verdad no estoy bien. Creo que me está dando un ataque de pánico y tenía tal vez meses de que no me pasaba. Entonces me dice... Bueno, yo no sé la gente que padece de ansiedad, ¿verdad? Y de ataques de pánico y todo este tema, pero cuando uno lleva meses estando bien y en paz y tranquilo y vuelve un ataque, la verdad se siente como un balde de agua fría. Ajá, o sea, porque le queda a uno este sentimiento de culpa de volví a caer. O sea, yo pensé que ya no y me volvió a pasar. Y este agotamiento físico y mental que uno, y emocional y hasta espiritual que a uno le queda. Para mí ese sentimiento es horrible. Cuando usted está feliz y tranquilo con su vida y de la nada llega un ataque de pánico, es así como una es como, cachetada. Como un fracaso. Uno lo siente Exacto, como un fracaso. Sí, total. Sí, entonces, bueno, como no podía salir de donde estaba, o sea, yo estaba completamente encerrada. Entonces quedamos en que apenas terminaba el Vía Crucis, nos íbamos a ver en un punto. Y entonces, bueno, ya, nos logramos ver. Nos sentamos a hablar, yo le conté, o sea, yo no le había contado mi historia, entonces se la conté y o sea, yo lo quiero con el alma, digamos, a él. Y yo le decía que yo no entendía por qué yo había tomado esas decisiones, o sea, porque ya yo empezaba a autoflagelarme, o sea, con el tema de mi sobrepeso. Pero entonces yo le decía, es que ¿cómo? ¿Por qué yo decidí esto? Pero entonces empiezo como a tratarme mal, a pensar mal de mí. Entonces él me decía, no, o sea, Nati, o sea, a ver, es que usted ya lo perdonó a él, pero usted también tiene que perdonarse a usted misma. Que es tal vez la parte más importante del proceso. Que yo no sabía que tenía que hacer. O sea, yo nunca lo había pensado, pero que me voy a perdonar a mí. O sea, entonces, bueno, ahí nos quedamos hablando no sé cuántas horas. Hicimos como una actividad de psicólogo, ¿verdad? Paciente. Vengan amigos psicólogos, es importante. Y entonces me ayudó mucho. Sin embargo, yo sabía que eso no era todo. O sea, yo tengo que seguir trabajándolo. Bueno, yo regreso al país, empiezo a tener unas situaciones con el trabajo. Al final, pues me despiden.
que también eso fue otro balde de agua fría, que yo ya lo veía venir, sin embargo, pues había una amistad, entonces, no sé, todo pasó muy extraño. Y fue como otro duelo. Claro. En el mismo tiempo. O sea, a ver, ya había pasado lo de mi exnovio hacía un año y vuelve a pasar algo así. Entonces, o sea, ahí ya yo dije, no, Diosito, o sea, búscate otro, digamos, ya. Necesito ganar uno, por favor. Entonces, otra vez empieza la ansiedad, empieza la depresión a regresar, ¿verdad? ¿Y seguías viviendo sola en Seguía ese viviendo momento? sola. Pero en eso, Hakuna ya venía resonando mucho en mi vida. Y bueno, la canción Un Segundo, no sé si la han escuchado. Sí. Yo digo que Dios me la compuso. Entonces, cuando yo la escuché por primera vez fue cuando pasó lo de mi exnovio. Y me la mandó una amiga. O sea, ella no sabía absolutamente nada de lo que yo estaba pasando. Ella simplemente me la mandó. Y entonces, ahí yo empecé a conocer sobre Hakuna. O sea, bueno, según yo, ¿verdad? Porque yo creía que era solo un grupo musical. Y ya luego, bueno, tengo la oportunidad de ir al concierto de Pasión del año pasado. Y entonces yo, ok, esto como que no es solo de España, digamos, sí, ajá. Y bueno, ya empiezo a conocer, ya me doy cuenta que tienen horas santas y empiezo a conocer ciertas cosas. En el último viaje de trabajo que yo tuve, ya yo tenía, por la JMJ, tenía mucho más como, ¿qué es esta cosa de Hakuna, verdad? Entonces, en ese último viaje de trabajo fue a Europa también y compré el libro de Hakuna Viva la Vida. Entonces, cuando venía de regreso, me puse a leer el libro en el avión. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Es que no me cuesta, ¿verdad? Pero yo lloraba y lloraba. Porque lo que hablaban ahí y las historias que contaban, yo me sentía muy identificada, ¿verdad? De hecho, hay una chica que se llama Marta, bueno, ya está en el cielo, que ella tuvo cáncer y mi mamá tiene cáncer. Entonces, cuando cuenta esa historia, yo en la que pienso es en mi mamá, ¿verdad? Entonces es como el primer capítulo del libro. Entonces, desde el momento... la primera página. Sí, de hecho, el señor que venía a La Paz me quedaba viendo como, ocupar ayuda. Entonces, bueno, yo regreso a Costa Rica y yo digo, no, o sea, necesito entender más. Entonces, ahí en el libro hablaban sobre el estudio. Y yo me empiezo a ir como más constantemente a las horas santas. Un día salimos a tomar café, uno de los chicos y yo, y entonces, o sea, como que yo le digo, yo quiero saber, o sea, yo ya estaba en otro movimiento, pero había algo de ahí que a mí me estaba atrapando mucho. Y que yo sentía como que Dios me decía, ahora toca por ahí. Entonces, pero era para mí, no tanto para dar en el momento, ¿verdad? Sino que yo... Para recibir. Entonces, bueno, hablo con este amigo y entonces él me dice, porque a mí lo que me costaba mucho era el tema de la distancia. Entonces él me dijo, eso tiene solución. O sea, entonces me contactó con otras personas que vivían cerca y yo podía irme con ellos y regresarme. Bueno, y así empecé. Me despiden del trabajo y yo decido... pues irme a la primera escapada mía, que fue en Guatemala, que no tenía la más remota idea de Para que sepan era. que es la escapada, es una actividad de Hakuna propiamente. Ajá. No es sé. Un tipo retiro al estilo de Hakuna. Podemos resumirlo en retiro como para no complicarlo mucho. Ni spoilear ni nada. Exacto. Busquen a Hakuna. Ven y verás, Bueno, entonces la cosa es que voy y el retiro se llama Vivir Soltando. Y yo, no, bárbaro. ¿Y ahora? ¿Cómo se come esto? Entonces, básicamente Dios me dijo, ya tiene que dejar de tener el control de sus cosas. O sea, no va a alcanzar nada teniendo el control. No es ser una persona mediocre, porque tampoco es eso, ¿verdad? Sino es dejar de pensar que yo lo voy a resolver todo sola, porque no es así. O sea, yo necesito ayuda, necesito a Dios y necesito a las personas, porque por algo estamos en el mundo, ¿verdad? Exacto. O sea, si Dios no quisiera que ocupáramos de los demás, entonces estaríamos todos en un planeta completamente solos y no es así. Entonces, bueno, ahí pasan muchas cosas. Yo conozco a don Josepe ahí y yo le digo muy atrevidamente, quiero ir al estudio, que el estudio es como... Yo creo que es como la casa de Hakuna en Madrid, ¿verdad? Creo que ahí es donde uno puede vivir como un poco más al 100% tal vez el carisma. Entonces,
yo le digo, bueno, no tengo trabajo, tengo la liquidación, creo que puedo ir y sostenerme por un tiempo. Y él me dijo, ¿está bien? Y yo, ok, qué fácil. Y bueno, de ya me puse en contacto con la persona encargada para yo poder ir y todo el tema. Y en enero estuve allá 3 semanas aproximadamente. 3 semanas de una intensidad increíble. O sea, tanto hubo... Yo no sabía, digamos, yo iba, las fechas que iba, estaba el concierto de Hakuna en el Wisink, que es como decir el Estadio Nacional de aquí, ¿verdad? Entonces, o sea, era como todo un acontecimiento porque era la primera vez y tras de eso las entradas estaban súper agotadas. Bueno, pude ir con una amiga, de hecho, que también de Hakuna, que estaba con su familia por allá. Logramos ir, pero también, bueno, ya en eso conocí a la gente del estudio, entonces íbamos como todos en pelota. Al día siguiente había una misa de acción de gracias, que es como... eso fue, bueno, fue demasiado maravilloso también. Y después fui a un retiro, que ya sí es como más retiro, que se llama God Stop, y en silencio, o sea, es un retiro de silencio. Y yo, ¿qué rayos yo? O sea, y también no sé cuántos retiros he vivido, no sé cuántos retiros he hecho en mi vida, pero yo nunca había vivido algo como lo que viví ahí. Que de hecho en este momento están ahorita haciéndolo en Colombia, varias personas están en un God Stop allá. Entonces, o sea, ahí también entra como todo el dilema, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? O sea, vuelvo a educación, sigo yo como agente sola, me dedico con mis propios productos y mi marca, que era lo que yo quería. Entré como en ese caos, ¿verdad? Después de tener una semana súper bomba ahí con un montón de actividades y un montón de gente entrando y saliendo del estudio y todo, llegó una semana en la que fue demasiada calma y en la que ya yo tenía que volver pensar. a la realidad de lo que estabas pasando, exacto, de todo lo que venías viviendo. Pero es que Dios es impresionante y pone a las personas correctas cuando uno permite que eso pase. Entonces yo como, no sé, o sea, iba con el corazón tan abierto que bueno, resulta que yo llevaba mi iPad y cada vez que en el estudio hay 3 capillas actualmente en las que siempre está Jesús ahí, ¿verdad? Entonces uno puede entrar cuando le ronque. Y yo entraba y salía y pasaba horas ahí, entonces lo que hacía era que me llevaba mi iPad y empezaba como a ilustrar, ¿verdad? Y entonces uno de los chicos que vive ahí, que se llama Héctor, me veía, él veía que yo estaba como ahí dándole con el iPad, ¿verdad? Y entonces se me acercó y me dijo que él quería que yo le ilustrara unas fotos que él había tomado en Guatemala, yo lo había conocido en Guatemala. Y yo, ¿en serio? Entonces me dice, sí, yo quiero que me las ilustres. Y entonces me pasó sus fotos y yo creo que ese fue el inicio de entender por dónde Dios quería que yo fuera. Uh-huh. Cuando él publicó las fotos y la gente cómo reaccionaba y las cosas que me decían, yo decía, sí, o sea, creo que por aquí va. Entonces, nada, o sea, como que decidí regresar cuando ya estaba acá en Costa Rica de nuevo, empezar el registro de mi marca y empezar a generar mis propios productos. Por favor, dígame que se llama Natis Magic. Se llama Natis Magic. Exacto. Entonces, lo que yo pienso, y es algo que sí, o sea, que, a ver, que siempre había querido hacer, pero justo como del miedo de, sí, ahí les va a gustar a la gente y así, ¿no? ¿Verdad? Pero, se va a vender todo. Sí, pero a fin de cuentas yo dije, bueno, a ver, obviamente necesito dinero para vivir, ¿verdad? Sí. Pero no quiero que eso sea lo que me aferre a la vida. Pero, ¿saben? Ahora, al principio, cuando empezamos con el Natis Magic, yo, Disney y todo eso, y, bah, tiene sentido, ¿verdad? Mi cabeza de mercadología tiene sentido. Pero ahora, mi corazón de Diosito, ¿verdad? Relaciona el Natis Magic con la magia de lo que has permitido pasar de Dios en tu vida. Con la magia de soltar, con la magia de amar, con la magia de tener la fe enorme de solo irte, ¿verdad? De perdonar. Entonces, incluso. Entonces yo siento que ahora esa magia va más allá que Disney o más allá que Europa o cualquier viaje. Es como la magia de Dios en tu vida. Ajá. Y me encanta. Justo. De hecho, pasó que, bueno, ya ahí tenía seguidores por todo el tema de Disney, ¿verdad? Y todo esto. Cuando yo empiezo como a expresar más mi vida de fe, la gente se empezó a ir. Uh-huh. Entonces, al inicio yo me preocupaba porque yo decía, bueno, si yo voy a hacer de mi vida, mi trabajo esto, pues obviamente va a dejar de... O sea, necesito gente, pues. Pero después dije,
la verdad es que la gente que quiera quedarse, que quede. Y más bien empezó a subir, que yo decía, oh, wow, esto es solo Dios, ¿verdad? Cuando publiqué las stickers esta semana, me ha escrito gente de Colombia, de España, de México, que quiere las stickers. No tengo ni idea cómo hacerlo. Pero bueno, que quieren las stickers, ¿verdad? Yo decía, eso es solo Dios. O sea, y son solo stickers, digamos. Y yo he pensado en tantas otras cosas que quisiera que tenga un sentido lo que vaya a vender, lo que vaya a hacer. Yo quiero que sea arte. Y arte que no solo que yo pueda expresarme, sino que lo que la gente vea se siente identificada, porque eso lo han hecho conmigo. Digamos, para mí la música y todo, en este caso de Hakuna, ¿verdad? Las canciones, o sea, yo digo, hey, ¿qué? O sea, ¿de verdad estaban leyéndome? O sea, cuando escriben esas canciones. Pero es darme cuenta justo de que hay otras personas que también están viviendo cosas iguales o similares a lo que yo estoy viviendo. Y entonces eso me hace ser más empática con los demás, de entender lo que hablábamos ahorita. ¿Por qué el niño está reaccionando de esa forma? ¿Por qué el joven? ¿Por qué el adulto está reaccionando de esa forma? Tiene una historia. O sea, hay algo que pasó con esa persona. Y qué chiva poder unir o conectar el trabajo con este llamado de Dios, ¿verdad? Que de pronto no todos podemos o debemos o sentimos este llamado como a renunciemos, dejémoslo todo botado para empezar algo de cero que al 100% esté conectado con Dios, ¿verdad? Esa no es la realidad de pronto a la mayoría de nosotros. Pero sí que, entonces ya con mi trabajo actual, con mi equipo de trabajo, en la empresa en la que estoy, en la realidad que sea, lo que yo hago todos los días, lo puedo usar para ver a Dios y para llevarle a Dios a los demás, ¿verdad? Que es un poco como, ay, tengo esta reunión, qué pereza, qué aburrido. Bueno, entonces voy a llegar con una buena actitud, voy a sonreír, voy a saludar. Y ahí, en estas cosas pequeñitas, uno va encontrando la manera de unir eso. Mi prima me decía, cuando yo estaba ya las últimas semanas de trabajo anterior, me decía, Nati, sea la cara de Dios que esas personas necesitan en sus vidas. Entonces, ahí también entendí mucho, ¿verdad? Qué lindo. Pero sí, Nati, Dina. para ir ya finalizando. Yo soy demasiado entretenida con esta conversación, o sea, me ha encantado. No sé ni cuánto llevamos. Para ir finalizando, o sea, hay como 50,000 mensajes que podemos sacar de aquí y otros temas para otros podcasts. Pero en resumen de tu vida, de tu magia, ¿qué le dirías a esas otras personas que ahorita no están confiando en soltar? Es complicado porque yo creo que no hay una ciencia para esto, o sea, no hay una fórmula para esto, digamos. Yo creo que Dios, ¿verdad? Él me conoce y sabe mi corazón. Y ayer uno de los chiquillos de Hakuna me decía, yo escuché donde dijo, es que Nati es hipersensible. Y yo, mira, sí. Y yo, o sea, sí, todo lo siento como 7 veces más, ¿verdad? Sí, soy. Entonces, eso hace que muchas veces justo me cuesta soltar, porque me aferro tanto a amar, y no de una manera tóxica, pero sino amar, digamos, a estar, a ponerme como el trapo para que la gente pase, digamos, que no me doy cuenta a veces la intención o mala intención que pueda tener otra persona. Entonces, Dios a mí me dijo, ya mi amorcita, o sea, usted sola no puede, yo voy a meter, está bien, voy a meter la mano, ¿verdad? Entonces pasa lo de mi expareja, bueno, ok, listo, usted no pudo terminarle, vamos a hacerlo de otra forma. Pasa lo del trabajo, usted no pudo renunciar, entonces vamos a hacerlo de otra forma, ¿verdad? Entonces, claro, eso fue la fórmula que Dios usó conmigo, pero no, o sea, uno va a ir descubriendo qué es lo que Dios puede hacer con cada uno. Entonces, creo que es como rendirse. Creo que es eso. O sea, justo ahorita también, dentro de las cosas que estoy pasando, siento un llamado muy grande a misionar, pero también quiero casarme y tener hijos. Entonces, es como, ¿verdad? O sea, yo decía, bueno, ¿puedo a las dos cosas? Sí. ¿Con quién? No tengo ni idea. Tiene que ser alguien que quiera lo mismo, sí, que anhele lo mismo. ¿Verdad? Y misionar no es solo de decir, me voy a ir a África a vivir allá no sé cuántos años. O sea, no, o sea, yo sé que misionar puede ser aquí mismo en el país, ¿verdad? Pero bueno, Dios también llama a otros lugares, pues. Pero es una cuestión de rendirse. Yo creo que es eso. De soltar, ¿Sí? de soltar el control,
de las cosas, las expectativas que uno pueda tener también, y solo así como abrir los brazos y el corazón y lo que sea que llegue, aceptarlo porque es la voluntad de Dios. Y yo diría que tal vez el sentirse amado por Dios, pero a veces uno ni siquiera se siente amado por Dios, y no porque Dios no lo esté amando, sino porque uno no lo logra ver, ¿verdad? Pero a veces también en ese silencio de no sentir nada, es también rendirse. Ok, Dios, no siento nada, o sea, no siento que usted está aquí a la par mía, le voy a creer. En mi miedo, en mis dudas, ¿verdad? En la canción sencillamente. O sea, en mis miedos, en mis dudas, en mi no sentir nada, le voy a creer. Entonces, por ahí va. Rendirse. Nati, demasiadas gracias. Gracias por gusto, abrir tu historia a nosotros, por contarla con toda la libertad. No necesitamos servilletas, vean. Nati, de verdad, ya está ganando. Ya va avanzando. Sí. Gracias por ser como sos, por tener esa magia, por ser valiente, porque de verdad te considero, o sea, te conocí hoy, hace poquito, y te considero una persona muy valiente y muy llena de amor y de esa magia. Entonces, gracias por compartirlo con los demás, por tener un corazón tan lindo, y ojalá puedas seguir siendo esa luz y esa chispa y ese brillo que te encanta para todos los que te van conociendo en el camino. No, muchas gracias, chicas, por invitarme, de verdad, y por pensar en mí. Yo debo admitir que me sorprendió, o sea, este episodio fue como de 180 porque no pensé recibir tanto y escuchar tanto. Así que muchas gracias, Nati, que puedas seguir viviendo soltando, porque solo soltando vas a poder recibir lo que sea que Dios tenga para tu vida. Exacto. Así que un millón de gracias a Nati, gracias a ustedes por escucharnos un episodio más. Nos vemos pronto con más episodios. Chao. Chao, gracias.